Draw us closer, lead us to your heart, Father, to be your people, living set apart. You are holy, you are righteous, worthy of all praise. And you are awesome, strong and mighty, Yahweh, this name. Hola y bienvenidos a Passion for True Ministry. Mi nombre es Jim Staley. Hoy tenemos un mensaje muy emocionante. Yo recibo muchas llamadas y muchos correos electrónicos. La gente me ha estado pidiendo que haga esta enseñanza ya por más de 6 años. Y cada año digo que este va a ser el año que voy a hacer la enseñanza, pero este es el año que voy a enseñar sobre el Sabbat. Por alguna razón el Señor me está poniendo a hacer esto y estoy muy emocionado. Vamos a caminar por mucha escritura. Vamos a determinar al fin de esta enseñanza qué el Sabbat es, qué es lo que significa para nosotros hoy en día, cómo lo guardamos y si sí lo tenemos que guardar. O sea, empecemos hoy a hablar de lo que es el Sabbat y vamos a caminar por las escrituras a ver qué nos dicen. Primero que todo, hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. Número 1, ¿a Dios le interesa? ¿En verdad le interesa sobre el Sabbat? Número 2, ¿a quién se le entregó? Número 3, ¿para qué se le entregó y por cuánto tiempo tenía que ser cumplido? También vamos a hablar sobre varios mitos sobre el Sabbat. Número 1, ¿cuál es su símbolo profético? También vamos a hablar de eso. ¿Por qué no guardamos el Sabbat de la Biblia hoy en día? ¿Y en verdad fue cambiado? Y si es para hoy, ¿cómo lo guardamos? Yo sé que muchos de ustedes están pensando a sí mismos que ya tienen, ustedes estudios de la Biblia, ya tienen versículos en su cabeza en el Nuevo Testamento que están familiarizados, que parecen decir que el Sabbat fue eliminado, que ya no es relevante para nosotros hoy en día, que eso solamente era para el Antiguo Testamento o para los judíos del Nuevo Testamento. Entonces, quiero decirles inmediatamente para que sepan que vamos a cubrir cada uno de esos. Entonces, vamos de nuevo a la pantalla y uno de los que vamos a cubrir es Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, nadie os juzgue en comida, bebida, luna nueva o día de reposo. Vamos a hablar de eso. Romanos 14:6, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Primera de Corintios 16:1, vamos a hablar donde Pablo hace una colecta para los santos en Jerusalén en el primer día de la semana. Y en Hechos 27, cuando Pablo está predicando en el primer día de la semana. Otra de las cuales vamos a hablar es Apocalipsis 1:10, donde Juan tiene una visión en el día del Señor y vamos a averiguar exactamente qué es el día del Señor y si se refiere al domingo. Y también por último, Gálatas 4, donde Pablo habla de no volver a los principios elementales de este mundo. Entonces, de lo que vamos a hablar y lo que queremos descubrir es si a Dios le interesa o no si guardamos el Sabbat. Entonces, antes de continuar con esto, es una pregunta relevante de responder, porque si a Él no le importa, si al Creador del universo, Yahweh, no le interesa sobre el Sabbat, entonces ¿para qué tenemos que seguir más adelante con esto? Entonces vamos a terminar esto de una vez. Él dice en Éxodo capítulo 20, versículo 11, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra. Cada vez que ustedes vean la palabra Señor en mayúscula en sus Biblias, eso es en verdad el tetragrama o el nombre verdadero en hebreo para Dios. Yohevabhei, entonces me van a escuchar a decir Yahweh cada vez que yo vea la palabra Señor en mayúscula, porque así es que está originalmente en el hebreo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Una de las primeras cosas que vamos a hablar es, si Él dice, para responder la pregunta original, si Él interesa, está aquí en Éxodos, nos damos cuenta de que Él da un mandamiento. Entonces es casi una pregunta necia, y aunque vamos a trabajar en esto y vamos a coger la respuesta, hacer la pregunta, que si a Él le pregunta de algo que Él dice que es un mandamiento, es como yo decirle a una de mis 5 hijas que quiero que limpie el cuarto todos los jueves por la noche y que ella venga y pregunte si a mi papá le interesa si limpio el cuarto o no. Entonces les quiero proponer a ustedes que en verdad hacer la pregunta
es en verdad una pregunta extraña, porque Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Si Él dice, quiero que hagan algo, no lo deberíamos hacer sin preguntar por qué o si en verdad lo quiso decir. ¿No es eso lo mismo que dijo el enemigo en el paraíso? Eso no es lo que Él quiso decir. No quiso decir que no comieras de eso. En verdad no morirás. Siempre estamos cuestionando todo. Pero para estar claros, lo vamos a trabajar. Volviendo desde el principio, Hechos 3, versículo 20 dice esto. Y Él envía a Yeshua el Mesías, Yeshua es su nombre hebreo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Y a qué punto en la línea de tiempo tú piensas que Él va a restaurar todas las cosas? Porque escuchen, tenemos una mentalidad muy griega. Tenemos una línea de tiempo que empieza aquí y termina aquí. Entonces, tenemos que hacer la pregunta cuando vamos a Hechos 3, versículo 20, cuando Él dice que al final de los días Él va a venir a restaurar todas las cosas. Entonces, ¿a qué punto en esta línea de tiempo Él viene a restaurar las cosas? Lo va a restaurar al siglo XXI, en algún momento en el siglo XXI, lo va a restaurar al siglo XX, lo va a restaurar a los tiempos del primer siglo, o lo va a restaurar a los tiempos atrás, a donde Él dijo que era muy bueno. Sigamos haciendo unas preguntas bien serias. Número 1. ¿Estamos de acuerdo que nuestro Creador, cuando hizo los cielos y la tierra, no cometió errores y todo fue hecho perfecto? Número 2. ¿Podemos estar de acuerdo que todo lo que Él hizo en el paraíso era perfecto y que nunca fue su intención o deseo de que las cosas cambiaran por toda la eternidad? Y número 3, ¿están ustedes de acuerdo conmigo que si Adán no hubiese pecado, todo lo que el Señor dijo que era muy bueno, todavía estuviera perfecto y sin cambiar? Número 4, ¿ustedes están de acuerdo conmigo que en el principio todas las cosas eran perfectas, como acabamos de establecer? Pero después Adán pecó, mandó el mundo en un desorden de quejas constantes, imperfección, todo el mundo está quejándose. Pero en algún punto en el futuro, cuando el Mesías regrese, va a restaurar todas las cosas a su estado original de perfección. Entonces, nosotros vamos a responder todas estas preguntas que son bien serias porque últimamente tú, yo, todos merecemos que esas preguntas se hagan y que encontremos la respuesta para cada una de ellas. Si nos vamos a Génesis capítulo 2, versículo 2, nos damos cuenta que la motivación de Dios, la motivación de Yahweh es todo. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y esto es Génesis capítulo 2. O sea, ni siquiera apenas 2 versículos en el segundo capítulo de la Biblia estamos hablando de un versículo que ya está cogiendo algo y lo está separando. Tanto es que la palabra hebrea para separado es Kodosh, y vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, si Él separó el séptimo día en el paraíso, donde todo se dice ser perfecto, y nunca fue su intención que nada cambiara de esa perfección, y las escrituras nos dicen que todo va a ser restaurado otra vez al principio, piensen esto, no es lógico de asumir que nunca hubo intención de cambiar el sabbat del séptimo día. Nunca hubo intención de cambiarlo. Si Él creó a Adán y Eva perfectos, y Él creó la tierra perfecta, y a los animales perfectos, el sol, la luna, las estrellas, los cielos perfectos, y cuando terminó todo y descansó en el séptimo día, y dijo, lo santifico, lo separo, lo hago completamente diferente a todos los otros días. Lo estoy haciendo santo. Así como nos santifica a nosotros y nos separa del resto del mundo. Nosotros no somos como el resto del mundo. Somos separados, la misma palabra que se usa en Génesis 2:2. Nosotros como creyentes somos esa misma palabra. Somos consagrados, dedicados, santificados y separados. Y eso es lo que Él está haciendo desde el paraíso. El punto es este. Si Él los separa en el paraíso, antes de que pequen, entonces no es muy lógico de asumir que Yahweh's intención y deseo es que nunca hubiese cambiado. Vamos a regresar a la restauración del Sabbat cuando Yeshua regresa. Vamos a descubrir si esto es verdad. Si es verdad en el paraíso, tiene que ser verdadero para todos los tiempos. Isaías 66:22 dice esto: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré,
permanecerán delante de mí, dice Yahweh. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Versículo 23. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva, y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice Yahweh. Ahora, la razón por qué este versículo es tan crítico en Isaías 66 es porque esto es cuando el Mesías regresa. Esto es literalmente en el reino del milenio. Estos son los 1000 años del milenio del Mesías. Y durante el milenio del Mesías, Él nos dice aquí que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo a día de reposo, todo mortal irá a postrarse. Entonces la pregunta es, ¿para qué Él mencionaría la palabra día de reposo o Shabbat en hebreo si no hay intención del Sabbat ser separado o santificado? Zacarías 14:16 dice esto. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones, ahora en contexto antes de que volvamos, Yahshua acaba de aterrizar en la montaña de Olivos, lo parte en dos, entonces literalmente estamos en el día de trompetas, la fiesta de tabernáculos, el Mesías aterriza en la montaña de Olivos y comienza su milenio en Jerusalén. Ahí es donde Zacarías 14 comienza. Versículo 16 dice esto. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirá de año en año para adorar al rey, Yahshua, Yahweh de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos, manteniendo la fiesta de tabernáculos en el milenio también. Y sucederá que las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, Yahweh de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Entonces estamos viendo no solo en Isaías que vamos a estar guardando el Shabbat, lo que se llama el Sabbat, el séptimo día de reposo, pero aquí en el milenio, en Zacarías 14, tenemos más que una idea, más que una pista, tenemos un mandamiento directo de que todas las naciones de la tierra tienen que subir a la fiesta de tabernáculos y tienen que honrar el Sabbat del Señor. Y la importancia de esto es que vemos esto en el paraíso. La lógica nos dice que nunca fue su intención cambiarlo. Lo vemos en el final, lo vemos en el millennium, que pasa por 1000 años. La única duda de tiempo de la cual estamos preguntando es ahora, en la mitad de esos dos momentos en el tiempo. Eso es lo que vamos a descubrir hoy, buscando en las Escrituras. Porque últimamente esto es lo que tenemos. Si creemos que el Sabbat no es para hoy en día, entonces tenemos una contradicción extraña, porque desde el 4000 BC hasta el tiempo de Yahshua, a él le interesa, a Yahweh le importa. Entonces, desde el 30 AD hasta el día presente, no le importa. Y después, cuando Yahshua regresa, por los próximos 1000 años, él le importa otra vez. Entonces, ¿le importa, no le importa? Y ahora sí le vuelve a importar. Entonces, tenemos que determinar si esto es lógico, si esto es un Dios lógico, que dice, yo no cambio, nunca cambiaré, soy un Dios que es un Dios celoso, quiero que me adoren y me adoren a mi manera, quiero que usen fe y te daré la fe mientras mando mi espíritu a que te ayude. Pero ¿crees tú que es lógico para él que haga una ley, dice que es eterna, la saca y la vuelve a traer? ¿O será que puede ser que mal entendimos esta parte? Vamos a ver. El punto de todo es este. ¿Le importó en el paraíso? ¿Le importa cuando su hijo regrese? Dice que el Sabbat del séptimo día es para siempre. Es lógico de asumir que todavía le importa. Pero vamos a probar esta teoría y vamos a descubrir si se mantiene a flote en los próximos 30 o 40 minutos. Entonces, mitos comunes sobre el Sabbat. Número 1. Uno de los mitos más populares que la gente me escribe o me llama, me dicen, Jim, el Sabbat solamente fue dado a los judíos. Vamos a hablar de eso. También me dicen, el Sabbat cristiano es el domingo. El Sabbat judío es los sábados. Acabo de tener a alguien la semana pasada, hasta en mi propia familia, que me dijo, Jim, el Sabbat de los judíos es los sábados, pero el Sabbat de los cristianos es el domingo. Entonces tenemos un gran problema escritural con eso porque son dos leyes. Una para el judío y otra para el gentil. Cuando, bueno, en verdad no tenemos mucho tiempo para entrar en eso, pero en Deuteronomio dice que voy a tener una ley para el judío y el gentil. Un pueblo, una ley, un Dios, un Mesías, una tierra. Número 3. Mitos más comunes sobre el Sabbat.
Terminó en la cruz y no fue restablecido en el Nuevo Testamento. Número 4. Pablo enseñó en contra del Sabbat. Vamos a ver si esto es verdad o no también. Y también la iglesia del Nuevo Testamento mantuvo el Sabbat el domingo. Y eso es muy, muy, muy común. Mito número 1. Solo fue dado a los judíos. Primero que todo, tenemos que determinar de dónde el término judío viene. Bueno, es bastante importante que entendamos esto antes de seguir continuando, porque probablemente esto es uno de los conceptos más equivocados en toda la Biblia. Hablaremos de esto un poco más adelante. Es que dicen que el Antiguo Testamento es para el judío y el Nuevo Testamento es para el cristiano. Entonces es muy importante recordar que la palabra judío viene del término Judá, lo cual es la tribu de Judá. Y también no solo la tribu de Judá, sino que también es el reino del sur. Tenemos el reino del norte, el cual era llamado la casa de Israel, y el reino del sur, que era llamado la casa de Judá. Al pasar el tiempo y eventualmente la casa de Judá fue y empezó a ser llamada los judíos. Y por eso tenemos judíos hoy en día, porque los judíos regresaron de captividad después de 70 años de Babilonia, en el 586 BC, cuando el reino del norte nunca volvió, se asimilaron entre las naciones. Entonces, hoy en día la palabra judío puede significar Israel, pero el Israel de la Biblia son todas las 12 tribus. Por ahí derecho, en esa línea de pensamiento, ¿cuántas tribus de Israel estaban presentes en la base de la montaña Sinai cuando los mandamientos fueron dados? Esto es bien importante, porque si decimos que el Sabbat fue dado solo a los judíos, entonces lo que estamos diciendo es que la única tribu, el único reino que estaba en la base de la montaña Sinaí era la casa de Judá, o Judá mismo. No podía haber estado ninguna tribu en la base de la montaña Sinaí si solo hubiese sido dado a los judíos, porque ese es el término que la palabra judío significa, ¿ok? Habían 12 tribus en la base de la montaña Sinaí. Todas 12 estaban ahí. Entonces, claramente, no se la dio solo a los judíos, se la dio a todos los hijos de Jacob. Jacob o Israel. Y esa es la respuesta bíblica de a quién él en verdad se lo dio. Se lo dio a todos los hijos de Israel. Y la tercera pregunta que nos debemos hacer es esta. ¿Cuántos de ellos serían considerados judíos? Y ya respondimos esto. Era el reino del sur que terminó siendo los judíos, el cual estaba compuesto de Judá, Benjamín y un poquito de Leví. Entonces, si tú estabas en el reino del sur, eventualmente te conocieron como Judá o judío. Todo el resto eran del reino del norte. Asher, Dan, Neftali, y todos esos no eran judíos. Entonces, si tú eras del reino del norte, si hubiera tal cosa como un danita hoy en día, serían llamados danitas. Ellos no serían llamados judíos. Aunque mantuvieran el Sabbat, todos los días festivos, toda la Torá, no podían ser llamados judíos porque no eran del reino del sur, eran del reino del norte. Si alguna cosa, serían llamados eframita o israelita, hebreo. Eso probablemente es una explicación bíblica más correcta de eso cuáles son del reino del norte. Entonces, ¿cuál era el propósito de Israel? Isaías 42:6. Esto es bien importante. Yo, Yahweh, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para los gentiles. ¿Suena eso familiar? Porque en Mateo capítulo 5, Yeshua dice la misma cosa. Dice, yo soy la luz de las naciones, y después voltea a sus discípulos y les dice, ahora tú eres la luz del mundo. Si ven, eso no es un brillante golpe de genio con lo que él salió. Él literalmente está manteniendo el mismo mensaje que él tenía desde el principio de los tiempos hasta el momento donde da estas instrucciones. Es el mismo mensaje que su padre da a Israel desde el principio. Es que quiero que sean una luz para las naciones. Ahora, piensen en esto por un momento. Si Israel es la luz, eso significa que hay gente en oscuridad. Entonces, ¿qué pasa si hay gente en oscuridad y no pueden ver? Y ven una luz. Imagínese usted mismo en un cuarto oscuro y te levantas a la medianoche, que es la primera cosa que normalmente vas a ser atraído para que no te pegues contra las paredes. Vas a buscar la primera luz. Tus ojos van a estar atraídos y van a gravitar hacia la luz. Porque donde hay luz, puedes ver. Y entonces esa es toda la ilustración que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob le está tratando de dar a su pueblo, de que yo les he dado la verdad cuál es mi luz,
la cual David dice muchas veces en los Salmos y en todas las Escrituras que su verdad es luz y luz en mi camino, ¿verdad? Y él dice, ellos están en tinieblas. Yo quiero que tomen mi verdad, la guardas para que te pueda bendecir, para que ellos sean atraídos a la luz y así se puedan unir. Y ese fue todo el concepto en Éxodos, cuando los israelitas salieron de Egipto y la multitud mixta que salió de los egipcios y algunos de los egipcios inteligentes defectaron el ejército y dijeron, ¿sabes qué? Tu Dios es más grande que nuestro Dios. Creo que voy a seguir tu Dios. Defectaron y se vinieron con los israelitas. Y Moisés fue donde Yahweh y dijo, ¿qué vamos a hacer aquí? No son nativos de nacimiento. ¿Qué hacemos? Y Yahweh dijo, absolutamente déjenlos entrar. Y esta es la primera vez que vemos injertado ocurrir en la Biblia, así como luego vemos en Romanos 11, donde él dice, déjenlos ser injertados, déjenlos ser como nativos nacidos de Israel. Lo único que voy a requerir de ellos es esto. Y por ahí derecho, es lo mismo que en Hechos capítulo 15, lo cual vamos a tocar más adelante. La misma decisión. Él dice, hágalos que se circunciden y hágalos que mantengan mis mandamientos y no serán diferentes como ninguno de mis hijos. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos de entrada, de que el propósito de Israel era que fuera una luz a las naciones. Desafortunadamente, no hicieron su trabajo. Entonces el padre tuvo que mandar a su hijo acá abajo para que nos enseñara cómo hacer nuestro trabajo. Deuteronomio 4 dice, yo os he enseñado estatutos y decretos tales como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vas a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Entonces, pensemos en esto. Tenemos la idea de la gran comisión en cristianidad. Gastamos millones de dólares y salimos y le decimos a todo el mundo sobre Jesús y tienes que hacer esto y aquello. Y tratamos lo mejor para hacerlo en formas creativas de audio, visual, panfletos, archivos pequeños de video y todas estas cosas para tratar que la gente vea el evangelio, para tratar de hacerlo lo más atractivo posible. Pero la primera gran comisión fue esta. Era, mantengan mis mandamientos y los voy a bendecir de tal manera que las naciones van a venir a ti. Tú no vas a tener que ir a ellos porque ellos van a ver que ellos son los que están en la oscuridad, que ellos no son bendecidos, que ustedes son los que está cayendo lluvia en su tierra, que ustedes son los que no están pasando hambre, que ustedes son los que están siendo bendecidos en toda manera conocida hombre, y ellos van a venir y descubrir qué extraordinario Dios tienen con tan increíbles y maravillosos estatutos. Cuéntenos sobre su Dios. Ahora, ¿no sería agradable tener gente tocando mi puerta preguntando, cuéntenos, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo eres tan bendecido? ¿Por qué eres tan feliz? ¿Por qué tu matrimonio es tan feliz? ¿Por qué tus hijos tan buenos? Y tú tener la oportunidad de decirles. Miren, les voy a sugerir a ustedes que uno de los problemas más grandes que tenemos en los círculos cristianos hoy en día es que no hay suficiente carne en los huesos. No hay suficiente crecimiento en el paraíso, por ponerlo así. No hay suficiente vida saliendo de la vida para que la gente pueda ver la vida y desearla. Tenemos tantas cosas por ofrecerles, pero ven a través de nosotros, ven huesos muertos, ven gente muerta caminando por ahí. Pero yo estoy convencido que el Padre quiere resucitar los huesos y ponerles carne y tendones de nuevo para que absolutamente tengamos vida fluyendo de nosotros como un río que trae vida a las naciones. Esta es una página interesante. Gentiles incitados a guardar el Sabbat en el Antiguo Testamento. Este es uno de los primeros escrituras, uno de los primeros conceptos que la gente trae. Dicen, Jim, en ninguna parte en la Biblia Dios le dice a los gentiles que ellos tienen que guardar el Sabbat. Y yo les digo, ¿verdad? Isaías 56, vamos a ver qué dice. Y a los extranjeros, la palabra ahí es goim, gentiles, que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto,
Yo los traeré en mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Están escuchando lo que el gran Dios de Abraham, Isaac y Jacob está diciendo aquí? Él está diciendo que hasta los gentiles, si vienen, la clave es sí, S-I, si ellos vienen y guardan mi sabbat y se sostienen de profanarlo, yo los aceptaré como mi propia gente. Y la palabra clave ahí es sí, S-I. Dos cosas importantes él dice en las Escrituras. Primero que todo, que le da permiso a los gentiles que vengan a ser su pueblo. Número dos, él pone una condición. Ustedes pueden ser mi pueblo si hacen lo que yo digo. No es diferente como un padre con su hijo que tiene 17 años, que está un poquito hablando de vuelta. Le dice, hijo, si quieres vivir en esta casa, puedes terminar el resto. Tienes que jugar por mis reglas. O sea, trabaja así en la tierra, trabaja así en el trabajo. Usted no puede llegar a un lugar de trabajo, mirar a la lista de reglas cuando le están entrenando en el primer día y decir, bueno, yo voy a escoger esta no me gusta mucho, voy a irme a las 3 de la tarde en vez de las 5:30. Así no trabaja o no vas a durar mucho. Y voy a sugerir que hemos convertido a Dios de creador Yahweh a un amigo o compañerito donde tenemos la opción de servirle como y cuando queremos. Continuemos. Hay una ley para los dos. Éxodo 12:49 dice esto. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre vosotros. Entonces está la misma ley para nosotros y la misma ley para el judío. La misma ley para todo Israel. Si ves, no hace más sentido que él tiene una ley para un pueblo, una nación, bajo Dios, indivisible, con libertades y ya saben todo el resto. En una tierra, bajo un rey. Es todo sobre uno. El segundo que lo partimos, tenemos problemas. Entonces, ¿cuál es el plan de juego? Esta ilustración se la doy mucho a la gente porque parece ayudar a entender cuál era el propósito de Israel. Piensa a Israel como un equipo de fútbol y son los capitanes del equipo. Entonces Yahweh quiso organizar un equipo porque todos los equipos se fueron por sus caminos y ya no querían jugar en su estadio más. Entonces finalmente tuvo que escoger a alguien, traerlo de nuevo al estadio para poder empezar a traer la gente a un mismo lugar. Porque todos están en sus propios estadios y él los quiere en su estadio y que jueguen en su cancha. Entonces él escogió a los israelitas para que fueran los capitanes del equipo. Su trabajo era este. Su trabajo era hacer lo que el dueño del equipo les dice que hagan. Que practiquen la forma que él dice que practiquen y que jueguen como el dueño les dice que jueguen. Y si hicieran eso, resultaría en el equipo ser tan bendecido que todos los otros jugadores de todos los otros equipos se irían de sus equipos, pararían de jugar en sus estadios, los cuales él no construyó, y volverían al estadio de Yahweh. Jugarían en su equipo, rogarían por jugar en su equipo. Su luz, paréntesis, estaba supuesta a mostrarles el camino. La luz saliendo de su estadio sería tan maravillosa que ellos dirían a sí mismos, men, no tenemos ni luz en nuestro estadio, solo podemos jugar por el día. Y ellos vinieran a querer jugar en su terreno, a su manera y bendecidos bajo sus reglas. El punto de la historia es este. El Sabbat fue dado a todo el mundo en Génesis capítulo 2, cuando todo era perfecto y claramente la intención era para todos los tiempos. Fue escrito en la montaña Sinai y dado a todos los hijos de Israel, no solo a uno, a todas las 12 tribus, con la intención de que ellos lo guardaran y así ser una luz para las naciones, y no es un Sabbat judío. Entonces, para disipar el mito número 1, claramente no es un Sabbat judío. Dice que es un Sabbat de Yahweh. Entonces, si fue dado a los israelitas y a través de ellos las naciones, entonces la próxima pregunta lógica es esta. ¿Quiénes somos? Si fue dado a los israelitas y no a los judíos, usted puede decir, Jim, yo soy gentil. No, yo no soy israelita de ninguna clase. No soy judío. No tengo descendencia del Medio Oriente, solo soy un latinoamericano. ¿Cómo eso se relaciona conmigo? Bueno, vamos a descubrir. En Jeremías capítulo 11, versículo 16, uno de los capítulos más populares en el Nuevo Testamento dice esto. Dice, Yahweh te puso por nombre, olivo frondoso, hermoso en fruto y forma. Entonces,
aquí en Jeremías capítulo 11, y este es un versículo que no es muy conocido. Ahora, el del cual yo estaba hablando era Romanos 11, que es muy popular, pero Romanos 11 está pegado a Jeremías 11. Usted no se puede meter en Romanos 11 sin primero entender qué está pasando en Jeremías 11. Y es que Yahweh está llamando a su esposa, su pueblo escogido, un árbol de olivo. Muy crítico si vamos a entender quién somos y cómo todo esto se relaciona con el Sabbat. Efesios capítulo 2. Dice, recordad que en ese tiempo estaban separados de Cristo, el Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, excluidos, o sea que no tienen permiso a ser parte de Israel. Extraños o gentiles a los pactos de la promesa, pactos con ese por el derecho, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yeshua el Mesías, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces, lo que está pasando, primero que todo, él dice, ustedes que antes estaban lejos, no se les era permitido ni siquiera ser parte de Israel. Ni siquiera podían ser parte de sus pactos. Ustedes reconocen que el escritor de Efesios está poniéndole valor a los pactos de promesa. Porque él está diciendo que a ustedes no se les era permitido tener esta bendición. Ni siquiera se les era permitido ser parte de ella. Pero vamos a seguir leyendo. Él dice, volviendo a Éxodo 31:16, los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como un pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Entonces piénsalo de esta manera. Primero que todo, Jeremías 11 dice que Israel es un árbol de olivo. Efesios 2 dice que tú antes que estabas lejos has sido traído cerca y hecho hermano ciudadano con la casa de Dios. Romanos 11 habla de ser injertado y dice que hay 2 olivos. ¿Ok? 2 olivos. Uno silvestre que es injertado de nuevo en el olivo cultivado. Y vamos a sustituir la palabra correcta en Jeremías 11. Es cultivado de nuevo en Israel. Entonces, estos gentiles en verdad ya no son gentiles. Usted reconoce, televidente, que la palabra gentil significa fuera de pacto. Entonces, si usted se considera un cristiano gentil, lo que en verdad está diciendo es que usted es un cristiano fuera de pacto. Y eso es una contradicción, no puedes tener eso. Estás o en pacto y parte del Mesías, o estás fuera de pacto y pasarás la eternidad lejos de él. Entonces lo que estamos teniendo aquí es que Pablo no está teniendo un brillante golpe de genio, sino que literalmente está citando el Antiguo Testamento diciendo, escuchen, todos los que fueron mandados a las 4 esquinas del mundo, ahora se les es permitido regresar a casa, gentiles con permiso de ser parte de Israel. Por eso es que él dice, ustedes ahora son ciudadanos de Israel. Eres israelita en herencia y tienes acceso a los pactos. No dice pacto como si fuera un solo pacto llamado el Nuevo Pacto. En el Medio Oriente los pactos van uno encima del otro. En griego, en nuestra mentalidad cristiana del oeste, pensamos que el viejo es para afuera y el nuevo es nuevo. No sabemos combinar los dos. No entendemos cómo los pactos del Medio Oriente trabajan. Son transparencias una encima de la otra. Nunca se van. Simplemente revelan una imagen más grande. Esto es crítico de entender, que te hace ciudadano de Israel y te hace sujeto a los pactos de promesa. Señoras y señores, usted es Israel. Tú no eres baptista, metodista, no hay línea de luterano ni línea de no denominación el día del juicio en la resurrección. O hay solo una línea para israelitas, el pueblo escogido, o una línea para gentiles, paganos, esos que no conocen a Yeshua, el Mesías. No hay otra. Ni siquiera importa si tienes sangre judía. O eres parte de Israel y crees en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, siguiendo a Yeshua, el Mesías, o no. ¿Lo ves? Por eso Pablo dice que no importa si naciste judío, importa si eres un judío en tu corazón, si en realidad lo estás siguiendo en obediencia en el Mesías. ¿Y por qué es esto tan crítico de entender? ¿Por qué estoy yendo por todo esto para determinar quién es Israel? Porque si usted reconoce quién usted es y que usted es Israel, entonces hace más sentido y es más relevante para continuar nuestros estudios hoy. Porque el Sabbat fue dado a Israel y dice que fue dado por toda eternidad. Entonces, ahora que completamente disipamos el mito número 2 de que solamente fue dado a los judíos,
porque no lo fue dado a todo Israel. Ahora entendemos que fue dado a cualquiera que se llame a sí mismo un hijo de Dios, lo cual es cualquiera que cree en el Mesías, fue injertado, según Romanos capítulo 11. Jeremías 31:31. Este es el capítulo del nuevo pacto de toda la Biblia. Dice esto: He aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, piensen en esto un momento. Quiero hacerle una pregunta a todos los televidentes que creen que Dios hizo un pacto con los gentiles cristianos. ¿Me pueden, por favor, mostrar en Jeremías capítulo 31 donde dice que Él va a hacer un pacto con los gentiles? Nunca. No lo dice ni una sola vez. Ni siquiera en el Nuevo Testamento dice que va a haber un pacto con los gentiles. Solo hay un pueblo de Dios, señoras y señores, y es la casa de Israel, el reino del norte, y la casa de Israel, el reino del sur, lo cual se partió bajo el rey Salomón, pero en algún punto él lo va a volver a traer y hacer Israel uno una vez más. Y él dice que él va a hacer un nuevo pacto con un pueblo, y los llama la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces tienes que ser de uno de estos dos reinos, o no puedes estar en el nuevo pacto. El nuevo pacto es completamente ilegítimo. Es un punto debatible para usted. Si usted no se considera Israel, entonces no tiene pacto. No hay nuevo pacto. No hay sangre derramada por sus pecados y va a morir en sus pecados el día del juicio. Mito número 2. El sábado cristiano es el domingo. Entremos ahora mismo en esto. El emperador romano Constantino dijo esto sobre el domingo. En marzo 7, 321 AD, él pasó su famosa ley nacional del domingo, y cito: hacer todos jueces y gente común de todas ocupaciones, oficios y comercios, descansar en el venerable día del sol, o sea, el domingo. Puedo literalmente ir por muchas más pantallas citando a Constantino. Él dice en muchos otros lugares que al que cojan descansando en lo que él llama el sábado judío, si ves cómo lo empezaron a dañar todo desde por allá atrás, porque él era un gentil y odiaba a los judíos. Que a cualquiera que cogieran descansando en el sábado judío, cual era el sábado, el séptimo día, serían excomulgados de la iglesia o asesinados si no paraban. Los católicos completamente admiten el cambio. Por supuesto que estas dos viejas citas están exactamente correctas. Por ahí derecho, esto viene de This Rock, la revista de Católicos Apologéticos, 1997, y dice esto: por supuesto que estas dos viejas citas están exactamente correctas. La Iglesia Católica ha designado el domingo como el día de adoración corporativa y merece todo el crédito o culpa por el cambio. También dice esto: tal vez lo más atrevido, el cambio más revolucionario que ha hecho la Iglesia, o sea, la Iglesia Católica, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el Sabbat, fue cambiado de sábado a domingo. El día del Señor fue escogido no de ninguna dirección o cita en las Escrituras, sino del propio sentido de poder de la Iglesia. Aquí mismo podemos ver citas de la Iglesia Católica admitiendo que cambiaron el día. Continuemos. Otra más. Esta es de la página centenial de pastores St. Catherine Catholic Church en Michigan en 1995. Dice esto: el día de resurrección, el día de Pentecostés, 50 días después, cayó el primer día de la semana. Entonces este sería el nuevo Sabbat. Las personas que piensen que las Escrituras deberían ser la única autoridad, deberían lógicamente volverse adventistas del séptimo día y mantener el sábado santo. Están admitiendo y hasta llegan a decir que cualquiera que llame el domingo el primer día de la semana, el Sabbat, en verdad cae bajo la jurisdicción de la Santa Iglesia Católica Romana. Entonces vemos aquí que hasta ellos admiten que las únicas personas lógicas que son consistentes con el Sabbat, si vas a ser llamado un sabatariano, ellos dicen que debería ser un adventista del séptimo día. Ahora, yo no soy un adventista del séptimo día, ni tampoco estoy insinuando que te vuelvas un adventista del séptimo día, pero sí estoy insinuando que miremos fuertemente las Escrituras, porque alguien le puso cortinas a las ventanas cuando la luz debería estar entrando. Necesitamos volver a abrirlas y descubrir que ha estado escondido todo este tiempo. Si en verdad cambiaron el Sabbat y lo cambiaron al domingo, cuando en realidad era el sábado. ¿Tenemos alguna evidencia que los cristianos o los primeros creyentes en Yeshua mantuvieron el Sabbat en el día comandado bíblicamente el sábado?
Y otra cita más dice, la Iglesia Romana Católica cambió la observación del sábado al domingo por derecho de la divina e infalible autoridad dada a ella por su fundador, Yeshua o Jesucristo. El protestante clamando la Biblia como la única guía a la fe no justifica la absorción del domingo. En este caso, el adventista del séptimo día es el único protestante consistente. Ahora, no estoy de acuerdo con esto porque hay muchos de nosotros allá afuera que creemos en el sábado del sábado, pero esa coincide ser una de las denominaciones más populares que hay allá afuera. Miren esto, una de las citas más increíbles de todos los tiempos que he encontrado en el tema viene de Sócrates Escolásticos en el V siglo, y dice esto, él es un historiador de la iglesia. Porque aunque casi todas las iglesias alrededor del mundo, ¿escucharon eso? Todas las iglesias alrededor del mundo celebraron los misterios sagrados de la Cena del Señor durante el Sabbat todas las semanas. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y en Roma, en cuenta de alguna tradición antigua, han cesado de hacer esto. Y otro historiador, confirmando esto, dice, la gente de Constantinopla y en casi todo lugar se reúnen juntos en el Sabbat, como también en el primer día de la semana, la cual costumbre nunca fue observada ni en Roma ni en Alejandría. ¿Escucharon esto, señoras y señores? Lo que estos historiadores están diciendo es que creyentes en todo lado guardaban el sábado en el séptimo día, se reunían los sábados hasta largas horas por la noche. Eso era lo que Pablo estaba haciendo cuando Útico se cayó por la ventana y fue sanado. Se reunían en el primer día de la semana, algunas veces también, pero nadie en Roma o en Alejandría hacía eso. Entonces déjenme le hago una pregunta para en realidad aclarar mi punto. ¿Quién terminó dominando el mundo? Roma. Fue Roma el que hizo todos los decretos para el resto de la humanidad. El mundo conocido en ese tiempo. Era Roma quien hizo todos estos cambios. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos hoy en día? Por todos los decretos y cambios de las leyes que pasaron tanto tiempo atrás. Literalmente nunca dimos la vuelta, nunca nos auditoriamos nosotros mismos. Señoras y señores, necesitamos auditoriar lo que creemos porque somos humanos, somos solo hombres y nos dan suficiente tiempo. Y lo que empieza pequeñito, en 2000 años se vuelve 100 millas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en Passion for Truth Ministries. Estamos tratando de volver a la verdad. Porque la verdad solo puede hacer una cosa. ¿Y qué es eso? Hacernos libres. Mito número 3. Yeshua no nos dice que guardemos el Sabbat. Vamos a descubrir si esto es verdad. ¿En verdad Jesús nos dice que no guardemos el Sabbat? ¿En verdad Él quiebra el Sabbat? Si sus discípulos guardan el Sabbat, si sus discípulos guardan el Sabbat en el séptimo día, y sí, ¿cómo lo hacen? Entonces empecemos. Vemos esto por todos los lados por los últimos 10 o 15 años. Esto se volvió muy popular, WWJD o QHJ en español. ¿Qué haría Jesús? Me recuerdo haber visto niños con brazaletes, camisetas, letreros dentro de las iglesias. ¿Qué haría Jesús? Entonces vamos a hacer la pregunta, ¿qué en realidad Yeshua haría? ¿Saben qué? Vamos más allá. ¿Qué Él hizo? ¿Qué Él hizo? Juan 14:15 dice esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yeshua está hablando aquí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo 23:1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces antes de seguir más adelante vamos a hablar de esto. En Juan 14:15 dice, Yeshua está hablando, si me amas, tú harás exactamente lo que yo te digo que hagas. Tú guardarás mis mandamientos. Entonces la pregunta es esta, ¿cuáles mandamientos? Entonces déjenme le hago una pregunta. Si tú crees que Jesús es Dios y que Él es la palabra hecha carne que creó los cielos y la tierra, entonces Él los escribió todos. Señoras y señores, Él es la palabra. Él los escribió todos. Él no pudo haber escrito unos y su padre otros. Él es la palabra. Él es la Torá hecha carne. Él es la razón de la sazón, si me entienden. Y Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora miremos cuál es el próximo mandamiento con mucho cuidado. Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, los discípulos siendo ustedes, en la cátedra de Moisés o la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo.
pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Bueno, cuando yo estuve en Israel, y para muchos de ustedes que han estado allá y han ido a las sinagogas antiguas, se dan cuenta que hay una silla de piedra, una banca de piedra, y se llama la silla Bima o la silla de Moisés. Y cada sabbat, uno de los rabinos o una de las personas de la asamblea local leen la Torá. Eso era lo único que podías hacer cuando estabas sentado en esa silla, solamente leer. No tenías permiso de comentar, no tenías permiso de dar tu opinión, de predicar, de quitar o poner. Literalmente lo único que podías hacer era leer la ley y los profetas. Cuando te parabas de ahí, podías comentar, podías discutir, los rabinos venían, daban su opinión y todo estaba bien. Pero cuando estabas sentado en la silla de Moisés, lo único que podías hacer literalmente era leer la palabra de Yahweh. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero tenemos a Yeshua diciendo, si me amas, guarda mis mandamientos y haz todo lo que yo te digo. Y segundo, ¿qué le dice a sus discípulos que hagan? Que escuchen y hagan cada cosita que los fariseos le dicen que hagan. Desde esa silla. ¿Por qué? Porque cuando están sentados en esa silla, no están comentando. Te están diciendo exactamente lo que mi padre dijo que hiciera hace 1200 años atrás. Están hablando la Torá y los profetas. Y Yeshua, en una clara pero indirecta forma, porque nosotros como creyentes nunca crecimos sabiendo que la silla de Moisés era, o el significado y lo que hacían cuando se sentaban en ella. Pero Yeshua le está diciendo muy directamente, quiero que escuchen y hagan Torá. Él se está refiriendo de nuevo al Shema, en Deuteronomio capítulo 6. Escuche y haga. Escuche, el Señor nuestro Dios es uno. Y debemos guardar sus mandamientos bajo fe y que los escribamos en nuestros corazones. Él lo está haciendo bien claro, por eso me repito mucho y mucho, porque no puedo poner suficiente énfasis en esto, de que Él está diciendo a sus discípulos que hagan lo que los fariseos dicen. ¿Y qué dicen los fariseos? Ellos citan la Torá. Mateo 19:16 dice esto. Entonces se acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿cuáles? Yeshua le contestó y empezó a citar los 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto es lo que tenemos. Tenemos a este hombre rico que viene donde Yeshua y le dice, escuche, quiero vida eterna, puedo ver claramente que eres un hombre milagroso, ¿cómo hago para entrar a la vida eterna? Y Yeshua le dice, guarda mis mandamientos. Él no le dice, hey, por ahí derecho, si solo levantas tu mano, vienes hacia adelante y me invitas en tu corazón, vas a tener vida eterna. Él no dice eso. Él dice la misma y exacta cosa que su padre dijo hace 4,000 años antes. Guarda mis mandamientos y vivirás. Si comes del árbol del conocimiento del bien y el mal y me desobedeces, vas a morir. Es el mismo mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Solo tenemos que mirarlo de la manera correcta. Entonces el joven rico pregunta, ¿cuáles debo guardar? Yeshua empieza a caminarlo por los mandamientos, él lo interrumpe y le dice, hombre, yo ya guardo todo eso. Y Yeshua le dice, ve, vende todo lo que tienes. Pero el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué él dice eso? ¿Era verdad su intención que el hombre vendiera todo? No. Él está diciendo que el Padre solo está buscando un tipo de adorador. Y es el adorador que lo adore en espíritu y en verdad. Y ese joven rico tenía la verdad. Él estaba guardando la verdad, pero no la estaba guardando bajo fe. Y la fe es lo requerido para que la verdad salga a vida. Sus discípulos honoraron el Sabbat después de su muerte todas sus vidas. Jim, no hay manera que los discípulos en verdad hayan guardado el Sabbat. Bueno, vamos a descubrir. En Lucas 23, versículo 56 dice esto. Y cuando regresaron prepararon especias aromáticas y perfumes. Esto fue siguiente a la muerte de Yeshua. Y descansaron en Sabbat, descansaron el día de reposo en obediencia al mandamiento. Entonces aquí tenemos a María y a Marta, algunos de los discípulos de Yeshua, los que seguían a Yeshua, y me imagino que el resto de los discípulos hacían exactamente lo mismo. Lo tenían que enterrar porque el próximo día era el Sabbat. Ahora, ese día en particular, el día que murió, el siguiente día era la celebración del pan sin levadura. Era un sábado alto. Tenían el viernes en el medio
compraron las especias el viernes, después tenían que descansar por el sabbat semanal. Ahora, ¿por qué van a estar descansando si no están obedeciendo el sabbat? Están literalmente, después de su muerte, obedeciendo el sabbat. Y les voy a sugerir yo a ustedes que mientras caminamos por todo esto, vamos a ver varias veces donde se nos sugiere que guardaban el sabbat. De que a ellos no se les dio el mensaje de que Yeshua los mandó diciendo que el sabbat ya no había que cumplirlo, porque no había tal mensaje. Primera de Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada significa, la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. ¿Escuchan lo que Pablo está diciendo aquí? Escuchen. Él está hablando de salvación y hay un gran debate si puede ser salvo por la circuncisión. Esta es la manera que lo diría, porque está bajo contexto. Circuncisión no significa nada, no circuncisión no significa nada. Los dos están equivocados, ninguno de los dos se requiere para salvación. Lo que en verdad importa es mantener los mandamientos de Yahweh bajo fe. El mismo mensaje que Yeshua dio, el mismo mensaje que Yahweh dio en la montaña Sinai y el mismo mensaje que él le dio a Adán en el paraíso. Continuidad, Dios nunca cambia, él siempre se mantiene el mismo. Pablo dice en Romanos 3:31, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe en Yeshua? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Entonces tenemos a Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 21 diciéndonos que él mantiene la ley. Déjenme les hago una pregunta, a lo mejor una pregunta medio sarcástica, y es que alguien remotamente insinuaría que cuando él dice que él mantiene la ley, que él no se está refiriendo al sabbat como siendo parte de esa ley, cuando es uno de los primeros 5, número 4 en la lista para ser exactos. Por supuesto y ciertamente, en la parte de atrás de su cabeza, el sabbat siendo una de las leyes más básicas en el primer siglo en judaísmo. Es ciertamente lo que él está hablando. Él no estuviera diciendo que voy a guardar la ley, pero voy a quebrar el sabbat, entonces no estuviera guardando la ley. Pedro en Hechos capítulo 10, este es uno interesante. Pedro en Hechos capítulo 10, recuerden, esta es la sábana con las 4 puntas que baja y Dios le dice, levántate Pedro, mata y come. ¿Y qué es la primera cosa que sale de la boca de Pedro? Él dice, no puedo hacer eso. Estos son animales sucios. Nunca ningún animal sucio ha tocado mis labios. Ahora, siempre pasamos volando por ahí, pero miren el significado de esto. Esto es por lo menos 10 años después de la muerte de Yeshua el Mesías. 10 años. Y Pedro todavía ni siquiera se ha comido un sándwich de jamón ni unas costillas de cerdo. Encuentro esto increíblemente significante, porque si no cogió el mensaje sobre las leyes dietéticas y él todavía está manteniendo las leyes dietéticas, entonces no es seguro de asumir que si está guardando las leyes dietéticas que ni siquiera son parte de los primeros 10, que seguramente Pedro está guardando el sabbat todas las semanas. No está haciendo nada de sentido que no esté comiendo animales impuros, pero esté quebrando el sabbat. Por supuesto que no. Él definitivamente está guardando el resto de la ley, porque vemos un ejemplo de eso aquí mismo. Entonces eso es una prueba bien grande, para ser honesto con ustedes, de que Pedro no está quebrando la ley. Y estamos hablando de una década después de la muerte del Mesías. Ciertamente, si hubiera algo con que ya no tuvieran que hacer, de todo el tiempo que estuvieron con Yeshua, ¿no piensan ustedes que ya ellos hubieran tenido una inclinación de que él iba a deshacerse de algo, de que ellos ya podían hacer cosas diferentes de lo que querían hacer? No cogieron esa inclinación porque no hubo esa inclinación de parte del Mesías. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan dice, en el libro de Apocalipsis, que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces la pregunta es, Juan es dicho ser el más judío de todos los discípulos. Ahora miren, solo hay 2 días en toda la Biblia que son llamados el día del Señor. Y ese es el Sabbat y el día que el Mesías regresa a juzgar las naciones. Ustedes ven, una de las cosas que tenemos que recordar cuando el Nuevo Testamento estaba siendo escrito es que no había ningún Nuevo Testamento. No había canonización del Nuevo Testamento. La mayoría no fue escrito hasta 60 años. 40 a 60 años después de la muerte del Mesías, que estas cartas empezaron a circular y ser canonizadas. Y hasta muchas de ellas, cientos de años después de esto. Entonces, cuando Timoteo está escribiendo, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La única escritura que le está haciendo referencia es la Torá y los profetas, el Antiguo Testamento. La única escritura que existía, lo que yo llamo en nuestro ministerio el diccionario. Es el único diccionario que ellos tenían.
Entonces, cuando Juan, el más judío de todos los discípulos, dice el día del Señor, él únicamente puede estar usando la definición a la cual él está acostumbrado. Y la única vez que la palabra el día del Señor o día del Señor es usado en todas las escrituras hebreas, está hablando sobre el Sabbat o el día que el Mesías regresa, el día del Señor. ¿Y no le parece interesante que el día que él dice esto en Apocalipsis, cuando él dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor? El próximo pensamiento que sale de este capítulo es que él escucha una voz al sonar de una trompeta y el Mesías está regresando en la fiesta de trompetas, lo cual es llamado el día del Señor. Yo no pienso que es coincidencia, yo pienso que es muy seguro que sea en el séptimo día, el sábado, que él está en el día del Señor, o que actualmente ha sido transportado al día del Señor cuando el Mesías regresa. En 1 de Juan 1:5 dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces vemos exactamente el mismo mensaje otra vez. En Génesis, no comas del árbol del bien y el mal. Si me amas, cumples esa ley. Él dice que escogió a Abraham porque mantuvo sus decretos, sus ordenanzas, sus mandamientos y sus instrucciones mucho antes de que fueran escritas. Yahshua dice la misma cosa. Él dice, si quieres entrar a la vida eterna, guarda mis mandamientos. Juan dice que si amas a Yahweh, tú guardarías sus mandamientos. Es la única manera de comprobarle que le ama es si guarda sus mandamientos. Tanto es que se va más allá de eso hasta el siglo XXI, hasta nuestro proceso de pensamiento y dice, por ahí derecho ustedes cristianos americanos, los cuales sé que van a estar allá más adelante, sus mandamientos no son gravosos. Y no dejes que nadie te mienta. No son gravosos, solo que nunca te los han enseñado. Te han enseñado que son gravosos, pero si los guardas bajo fe, te van a bendecir hasta las medias. Y eso lo han hecho para mí, con seguridad. Si podemos creer, como la mayoría de la cristianidad, que no tenemos que guardar el Sabbat de la Biblia, porque no está específicamente recomendado en el Nuevo Testamento, entonces ¿cómo interpretamos a Juan aquí diciendo que guardemos los mandamientos de Yahweh si no hay Nuevo Testamento para mirar? Señoras y señores, estoy aquí para sugerirles que los mandamientos del primer siglo son los mismos mandamientos del primer siglo, cuando Yahweh empezó todo, y son los mismos mandamientos de hoy en día. Y tenemos que mirar estas cosas y asegurarnos que los mandamientos que estemos guardando, ahí es donde esté nuestro amor. ¿Estamos guardando los mandamientos y doctrinas de hombres? ¿Estamos haciendo las cosas por tradición o estamos haciendo las cosas porque la Biblia dice que lo hagamos? Entonces continuemos. ¿Santos guardando el Sabbat? En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua. Esto es bien importante, porque lo que en verdad está diciendo aquí es que estos que están en el libro de Apocalipsis, la gran tribulación, la bestia actualmente se va detrás de esos que guardan los mandamientos de Yahweh y guardan el testimonio de Yahshua. No solo los que creen en Jesús, sino los que guardan los mandamientos. ¿Por qué? Porque ya determinamos que eso es como le mostramos que lo amamos. Verdadero amor es hacer lo que tu Padre te dice que hagas. Y te puedo someter según cómo me crearon desde la primera vez. Los mandamientos de Dios claramente incluyen el cuarto mandamiento de honorar el Sabbat en el séptimo día. Ahora vamos a entrar en la parte preferida de todos. Lo que yo sé que han esperado todo este tiempo es, Jim, ¿qué tal Romanos 14, versículo 5? Bueno, vamos a entrar en esos ahora mismo. 14:5 dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. ¿Es esto lo que el autor está diciendo? El autor está diciendo, literalmente, está Pablo diciendo que de un lado de su boca él dice, yo guardo la ley, mantengo la ley. En Timoteo dice que es perfecta, buena, valiosa para toda doctrina. Y de momento cambia el mecanismo, literalmente 11 versículos después. Él dice, el sábado no importa, tú puedes escoger cualquier día que tú quieras. En verdad deberíamos nosotros creer que el rabino Shaul, quien empezó y estudió bajo Gamliel y tenía memorizado la mayoría del Antiguo Testamento, palabra por palabra, nos está diciendo, como un rabino judío, que podemos hacer lo que queramos y escoger el día que queramos. Yo sugiero que hay otro significado aquí y estamos leyendo dentro del texto. Vamos a ver. Versículo 6 dice, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come,
para el Señor se abstiene y da gracias a Yahweh. Ahora, esto es lo más interesante. Si te pones a ver esto de un punto de vista más profundo, vas a ver que el principio de Romanos 14 es todo sobre comida. Bastante interesante. Dice, aquel que es un creyente firme, que decide que puede comer carne ofrecida a ídolos, y ese que es débil en la fe, solo come vegetales porque no está seguro si la carne viene de sacrificios o del sistema sacrificial o no, de los paganos. Entonces, todo ese contexto de comida va cayendo en todo Romanos 14. Y cuando llegamos a un versículo interesante, uno que quiero que leas de otra manera, léelo exactamente como está en el contexto, todo sobre comida. Vamos a leerlo otra vez. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a ese día, lo hace para el Señor. El que come de todo, lo hace para el Señor. Ahora, piensa en esto, lo que acabo de decir. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. Y aquel que come, lo cual nos dice que el que le da importancia especial a cierto día, no está comiendo. De hecho, historia nos muestra. Sabemos que hubo un gran debate en el primer siglo sobre ayunar y en qué día ayunar. Tenías unos grupos que ayunaban unos días y otros grupos que ayunaban otros días. Entonces, en el medio de este tema sobre si se podía o no comer animales que fueron sacrificados a ídolos y cómo eso trabajaba y cómo funcionaba si ibas a la casa de alguien a comer y no sabías de dónde venía la comida, con tal de que fuera limpia. No está diciendo que puedes comer animales sucios, está hablando sobre la carne sacrificada a ídolos. Y en el mismo contexto que habla sobre comida, no hace sentido que se dirija sobre el ayuno. Y dice, escuchen muchachos, ustedes mantienen haciendo montañas de hormigueros. Si tú piensas que el martes está bien para ayunar y tú piensas que el jueves está bien, entonces ustedes cada uno considere su día. Las escrituras no nos dicen exactamente qué día ayunar. Entonces tú comes carne en este día, tú no comes en este día, cada uno haga lo que quiera. Ciertamente, Pablo el apóstol no está abocando que cualquiera puede coger el día que quiera para el sabbat. Y la prueba de eso es esto, de que la interpretación está correcta, es de que Pablo hubiera sido colgado de sus talones si en algún momento le hubiera dicho a la gente que no tenían que cumplir el sabbat. Ya lo habían arrastrado un par de veces a las cortes en falsas acusaciones, temprano en Romanos y en los Hechos. Ahora nos están llevando a creer que él está abocando claramente en no tener que cumplir una de las leyes más básicas en todo el judaísmo. ¿Y nadie levanta un ojo? No hay debate, no hay historiador del primer siglo que nos dice que hubo un gran debate o algo así. No hay remotamente nada así y no hay debate porque eso no es lo que Pablo le estaba diciendo al lector y al que lo estaba escuchando en esos momentos. Vamos a Colosenses capítulo 2, uno de los versículos más populares que la gente me trae a mí. Dice esto, por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que son solo sombra de lo que va a venir, pero el cuerpo pertenece al Mesías. Entonces nos está diciendo, no dejes que nadie los juzgue en estas cosas. La pregunta muy importante la cual nos debemos hacer es esta. Él está diciendo, no los juzguen, no dejen que los juzguen por no mantenerlos, o no lo dejen que los juzguen por la manera como los guardan. Ambas preguntas muy válidas, vamos a descubrir lo que el contexto sugiere. Volviendo al versículo 8, el cual nos da la claridad. Mirad, antes de llegar al versículo 16, dice en el 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces aquí mismo, de hecho, lo vuelve a repetir en el versículo 20. Si habéis muerto con Mesías a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a sus preceptos? Tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a parecer con el uso, porque están basados en preceptos y enseñanzas de los hombres. Están basados en comandos y enseñanzas humanas. Entonces podemos ver que Pablo está advirtiendo a sus convertidos en el libro de Colosenses, que va a haber un grupo de personas que van a venir donde ti y van a tratar de juzgarte y tratar de que hagas las cosas a su manera, usando las doctrinas y tradiciones de hombres. Si nosotros interpretamos a Colosenses 2:14 al 16 como diciendo que este grupo de personas están tratando de coger los conversos de Pablo a mantener el sabbat,
nosotros sabemos como hecho absoluto que el Sabbat es el cuarto mandamiento de Yahweh. No es la tradición o doctrina de hombres. No es filosofía, no es engaño vano. Nunca dice que adore a ángeles o que se corte a sí mismo, como el resto del capítulo continúa. Todas estas leyes, las cuales Pablo está en contra, son estas tradiciones y doctrinas de hombres que ellos inventaron, las cuales él está en contra. ¿Ok? Entonces, ahora, Colosenses 2:16 es tirado fuera por la ventana porque ahora reconocemos que él no está hablando sobre el sábado bíblico. Él está hablando sobre ellos imponiendo las doctrinas y tradiciones de hombres. Continuemos. Lo más probable es que los judiciadores están juzgando a los nuevos conversos por no guardar el sábado de la manera que ellos lo guardan. ¿Te recuerdas? En el mismo contexto, él dice, creo que eso fue en Gálatas, deseo que se masculicen ellos mismos. Todo lo que están tratando de hacer es de ponerse un premio en su correa. Están tratando de decir, estos conversos son nuestros estudiantes, nosotros somos los rabinos y hemos estado mucho más tiempo. Pablo es un vaquero, nosotros somos el Consejo de Jerusalén, nosotros somos el grupo de la circuncisión, nosotros sabemos lo que hacemos. Y así es como están empezando a hacer un estorbo para Pablo. Cada vez que él sale del pueblo, ellos entran al pueblo. Y él les está advirtiendo, no hagan las cosas como ellos las hacen, háganlas de acuerdo al mandamiento. Como Jesús dijo, hagan como ellos les dicen que hagan desde la silla de Moisés, pero no hagan como ellos hacen. Entonces, mientras estamos en Colosenses capítulo 2, vamos a trabajar en este versículo porque yo sé que mucha gente tiene problemas con un par de versículos aquí. Dice, y a vosotros estando muertos en vuestros pecados, capítulo 13, y en la incircuncisión de vuestra naturaleza pecaminosa, Dios te dio vida con el Mesías. Él perdonó todos nuestros pecados. Esto es crítico. Él está diciendo que Él nos perdona a todos en nuestros pecados. Y en el siguiente versículo Él dice, habiendo cancelado el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Yo no te puedo decir cuántos correos electrónicos y personas que creen que en este versículo, en un marcar de la pluma, Pablo está destruyendo y deshaciéndose de toda la ley de Dios. Justo después de decir que la mantiene, y cuando dice que si debemos deshacernos de la ley de Dios en Romanos 6, de ninguna manera. Él no puede estar hablando de los dos lados de su boca. ¿Qué está en realidad ocurriendo aquí? La clave está en el versículo 13 cuando Yeshua dice que nos perdona de todos nuestros pecados. ¿Recuerdas que hay una maldición de la ley? Y Él está anulando la maldición. Él está perdonándonos nuestros pecados y por eso es cuando dice en el versículo 14, habiendo cancelado el acta de decretos, ¿de qué está hablando ahí? Bueno, vamos a leerlo en una versión diferente y creo que van a entender mucho mejor. Una mejor rendición está en la NVI, Nueva Versión Internacional, dice esto. Y al anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. O la Lamsa, la versión aramea, dice esto. Y bajo su mandamiento Él canceló la atadura escrita de nuestros pecados, la cual se sostenía en contra de nosotros, pero Él la sacó del camino clavándola en la cruz. Ahora, ¿esto no hace más sentido, televidente? Él se volvió la maldición por nosotros, nos dicen las Escrituras. Nosotros quebramos la ley y merecemos muerte, ¿verdad? Romanos 3:23 y Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Todos hemos roto los mandamientos y todos merecemos muerte. Y Él se convirtió en muerte por nosotros. Él no abolió la ley, Él abolió la muerte o la maldición. Si Él abolió la ley, entonces tenemos un gran problema, porque ahora no hay definición de pecado, no hay maldición y no hay necesidad de un Salvador. Y como Yahweh va a tirar a alguien al infierno en el día del juicio, al final de los 1000 años del reino del Mesías, por romper algo que no existe. Entonces estamos rompiendo todo tipo de lógica y regla de sentido ahí. Vamos a trabajar en Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice así. ¿En verdad la primera iglesia se reunió los domingos? ¿En verdad se reunió los domingos? Y el primer día de la semana, en griego es sabatón, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir el siguiente día, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, la clave detrás de Hechos 27 es que la frase no dice primer día de la semana. Si tú notas ahí, dice, no quiten la pantalla, dice la palabra día está en cursiva, lo cual significa que la palabra no está en el lenguaje original. En realidad dice primero de sabatón, o la rendición literal, primero de los sabbaths. Ahora hay una gran diferencia entre el primer día de la semana y el primero de los sabbats. Y lo que descubrimos en el contexto del versículo junto antes de este es que dice, después de los días de pan sin levadura.
Entonces sabemos que estamos en los días de pan sin levadura y sin entrar en toda la historia, el día después del Sabbat semanal, ¿ok? Yeshua muere, 3 días después él se levanta de entre los muertos. En ese día es el día de primeros frutos, el día después del sábado, lo cual es el primer día de la semana, lo que llamamos hoy en día en el calendario romano domingo. Eso es lo que los escribas llaman el primer de Shavuot, el primero de semanas. Ellos tenían que contar 7 Shavuot o 7 Sabbats, y después ellos iban al banquete de Pentecostés, o en hebreo llamado el banquete de Shavuot. Y aquí, en Hechos capítulo 20, lo que en realidad él está diciendo es que esta es la fiesta de primeros frutos. Este es el primero de semanas que ellos cuentan, el primero de Sabbats. Ahora, los traductores griegos claramente no entendían los días festivos, o si no hubieran entendido instantáneamente, lo que dice en contexto es que durante la fiesta de pan sin levadura, el primero de los sabbats es ese día, es el día después del sabbat o el primer día de la semana. Es exactamente lo que el contexto está diciendo. Muy importante que entendamos la parte de adelante de la Biblia si queremos entender la parte de atrás de la Biblia. Vámonos ahora a 1 Corintios capítulo 16 versículo 1 y dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, por ahí derecho, esta es la única otra vez que el primer día de la semana se usa en todo el Nuevo Testamento. Haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Ahora, lo que casi siempre se asume es que Pablo está diciendo, está instituyendo y comprobando que la iglesia del primer siglo se reunía el primer día de la semana, que se reunía el domingo solamente. Bueno, ese no es el caso. Tanto es que ni siquiera es lo que está implicando, porque el griego aquí está exactamente igual a Hechos 27, donde dice, el primero de los sabbats. Entonces, puedes tomar esto en una de dos maneras. Es esto, de nuevo, la fiesta de primeros frutos, lo cual es un mandamiento de la Torá, donde toda la gente han de llevar una ofrenda y llevarla a Jerusalén para los levitas como una ofrenda delante de Yahweh. Puede absolutamente ser eso porque es lo que dice la Torá y lo debes hacer en primera de frutos. Es exactamente lo que está pasando aquí, o puede ser lo que está pasando. O número 2, la otra forma en que puedes rendir esto, literalmente, como lo diríamos en inglés, el primero de los sabbats. ¿Ok? Puede significar eso. Primero no tiene que significar en la mentalidad griega el que está antes de 2, puede significar uno de. Tanto es, si miramos la versión literal de esto, la versión LITV, lo cual es una mejor traducción, en uno de los sabbats, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Entonces, lo que vemos aquí es que en una de las mayores versiones cristianas tenemos una mejor traducción que es mucho más intelectual, honesta con las escrituras, que no puede significar el primer día de la semana porque la palabra no es semana ahí, la palabra es sabbat, la palabra es Shabbat o sabatón, ¿ok? Hechos capítulo 15. Este es uno de los capítulos más populares que la gente me trae para decir que el sabbat ya no hay que hacerlo, que la ley ya fue abolida, que no hay que hacer ni esto ni lo otro, que solamente son 4 cosas, entonces vamos a leer esas 4 cosas. Sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Ahora déjenme les hago una pregunta. ¿Debemos nosotros creer que las únicas 4 cosas, como creyente cristiano o creyente gentil si prefiere, que solo estas 4 cosas es lo que tenemos que hacer? Que el adulterio ya no importa, tomar el nombre del Señor en vano ya no importa, adorar otros dioses ya no importa, robar ya no importa. Claramente Él no fue por toda la lista y claramente Él no está diciendo que solo estas 4 cosas como crecimos todos creyendo. Ahora, la gran mayoría conocemos este versículo, pero les voy a sugerir que la gran mayoría nunca hemos leído el próximo versículo. Entonces vamos a leer el próximo versículo y ver si en la mente del presidente del Consejo de Jerusalén, Santiago, si él piensa que el sabbat ya no hay que hacerlo. Miren esto, versículo 21 dice, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces, ¿qué está pasando? Muy sencillo. La pregunta es sobre si puede ser salvo haciendo solo estas 4 cosas. Santiago dice, nope, no puede ser parte de nuestra congregación si vas a hacer esas 4 cosas. Y le dice a todo el mundo que está ahí parado, básicamente, no se preocupen, ellos van a ir aprendiendo el resto porque van a las sinagogas todos los sábados. Y cada sábado, cada séptimo día, cada Shabbat,
Moisés está siendo leído por alguien en algún lugar que está sentado en la silla de Moisés. ¿Ven cómo todo se une? El mismo mensaje, la misma palabra, la misma gente, del principio hasta el final. Y el último es Gálatas 4:9, dice esto: pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Señoras y señores, es crítico que entendamos el contexto. Entonces volvamos al versículo 8 y dice: pero en aquel tiempo cuando no conocías a Dios. Entonces lo que estamos diciendo aquí, o lo que estamos supuestos a creer en Gálatas capítulo 4, es que los gentiles, Pablo está reprendiendo a los gentiles por volver al judaísmo. Los está reprendiendo por volver otra vez al sabbat. Cuando en realidad el hecho es, y lo vemos aquí en el versículo 8, es que dice que ellos no conocían a Dios. Tanto es, y más allá de eso, dice que ellos servían otros dioses. Estos eran gentiles paganos. Estos eran gentiles los cuales venían de estructuras de creencia de politeísmo, y en todo culto social en el primer siglo y hasta hoy en día, todo culto tenía su propio sabbat, su propia luna nueva y sus propios festivales y días festivos. Y él les estaba diciendo: escuchen, ustedes acaban de salir de una estructura religiosa la cual los tenía en ataduras por esas horribles doctrinas y principios terrenales hechos por hombres. Si ustedes hacen lo que el grupo de circuncisión les está diciendo que haga, y si creen que la única forma de ser salvos es haciendo las cosas que ellos les dicen que hagan y manteniendo el sabbat de la misma manera que ellos les dicen que lo hagan, y tú dependes de eso para tu salvación, entonces estás volviendo exactamente a las mismas cosas asquerosas, principios en los cuales estabas, del culto pagano de politeísmo. Estos eran gentiles, señoras y señores, no eran judíos. ¿Cómo van a volver a algo que nunca han observado antes? Y tú sabes, una de las pruebas más grandes de que el sabbat es definitivamente válido hoy en día es la prueba del silencio. El sabbat era el más importante y de las leyes básicas del judaísmo. Si Pablo o Yeshua hubieran enseñado en contra o lo hubieran quebrado en alguna manera, los hubieran llevado de inmediato a las cortes, juzgado y apedrado. Y ahora que estamos en el tema, no tengo pantallas para esto, pero muchas veces Yeshua fue falsamente acusado que él en la actualidad rompió el sabbat. Pero cada uno de esos, y haciendo una observación más profunda, podemos llegar a la conclusión de que él no estaba rompiendo la Torah en ningún momento. Él estaba quebrando sus leyes, las leyes extras que ellos le agregaron a la Torah. Él nunca rompió la palabra de su padre. Él dijo que la mantuvo perfecta. Tanto es que si él hubiera roto una de las leyes del sabbat, él no hubiera calificado para ser nuestro Mesías. Porque para ser el Mesías tiene que estar sin pecado. No hubo ninguna grabación. No hubo tal debate porque nunca hubo ni les pasó por la cabeza tal cosa en una nota. El sabbat siempre fue relevante y todavía lo es. No hay evidencia en lo absoluto que los creyentes del primer siglo no celebraban el sabbat. Ninguna. Por lo contrario, antes podemos ver, espero que puedan ver que hay abundante información que ellos lo guardaban. Pero tú sabes, mucho del argumento que sale es ellos diciendo que nunca dice que guarda el sabbat. Pero si el sabbat es una de las leyes fundamentales más importantes en el primer siglo en judaísmo, ¿le tienen que decir que lo hagan cuando todo el mundo sabe que lo tiene que hacer? Eso es como decir que has tenido tu licencia toda tu vida, tu licencia de conducir, que tenemos que reinstituir toda la Constitución de América y ahora tenemos que venir a decirte que tienes que parar en la luz roja o en el signo de pare. Está entendido porque siempre ha estado ahí. No hay razón para decirle de nuevo lo básico, fundamental de su fe. Pero aquí está la prueba número 1 de que el sabbat todavía es relevante hoy. Miren esto, capítulo, versículo 24. Y de todas las personas que dicen esto, es nuestro Mesías. En el versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Sabbat.
Porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora ni acontecerá jamás. ¿De qué están hablando? Él específicamente está hablando del fin de los días, la gran tribulación, el principio de la gran tribulación. Y Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, les está a todos diciendo, a los cielos oren de que esto no pase en el Sabbat. Él está esperando que todos sus creyentes estén guardando el Sabbat. Si Él no espera eso, entonces Él ciertamente no hubiera mencionado que oren en el Sabbat. Porque si no importa, Él ciertamente no hubiera dicho eso. Entonces, el mero hecho que le está diciendo a los creyentes que en los últimos días, justo antes del regreso del Mesías, que oren que no sea en el Sabbat, prueba, sin sombra de duda, que en la parte de atrás de su cabeza, y voy a someter que en la parte del frente de su mente, Él está esperando que sus creyentes que crean y guarden el Sabbat. Por último, se convierte en esto. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos ido por todos los versículos, por todos los argumentos. Y termina en esto. Mucha gente siente en su corazón de corazones que hay algo que no está bien. Es el cuarto mandamiento. No hay escritura que dice que lo saquemos. Si lo hubiera, estuviera profetizado. Porque Yahweh dice que nada pasa en el planeta Tierra sin una profecía primero. Entonces, si Él lo puso en piedra, tiene que estar profetizado. Fue profetizado que el sumo sacerdocio iba a cambiar. Pero nunca fue profetizado que el Sabbat iba a cambiar. Entonces la mayoría de la gente sienten eso en su espíritu y saben de que no está bien y que el Sabbat sí es para hoy. Entonces la pregunta número 1 se convierte en ¿cómo lo guardo? Entonces vamos a ir por unos versículos y yo te digo en mi vida personal, mi familia cómo lo hace. Primero que todo, Éxodo capítulo 20, versículo 10 dice esto. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Entonces, la primera cosa que aprendemos de las Escrituras en qué no hacer el día del Sabbat es que no estamos supuestos a trabajar. Ahora, lo increíble es que esto de alguna manera ofende a algunas personas. Para mí es alentador, no tengo que trabajar. Un día de la semana que absolutamente no tengo que trabajar. Y eso es On Shabbat. Y para mí, ese es el día más anhelado en toda la semana. Sigamos caminando. Yahweh es nuestra provisión. Tú sabes que alguna gente me dijo que no pusiera esta página acá porque es un poco muy estricta. Pero miren esto, dice, 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aún en tiempo de siembra y de cosecha, descansarás. ¿Qué está esto diciendo? Esto está diciendo que aunque estés en el medio de tu mejor cosecha o que vaya a llover mañana, Él dice, obedece mi mandamiento. ¿Recuerdas cuando Yeshua estaba en el bote, vino la tormenta? ¿Qué hicieron ellos? Lo levantaron y dijeron, Yeshua, nos vamos a morir. Están con el Hijo del Dios viviente y piensa que se van a morir porque hay una tormenta. Y Él se para y le dice a la tormenta que se calle. Déjeme le hago una pregunta. Yo no sé dónde está usted en su camino, cuáles son sus miedos y sus ansiedades, pero ¿cuánto en realidad usted cree en este Dios que dice que sirve? ¿Estás preocupado por finanzas? ¿Estás preocupado por dinero? ¿Estás preocupado por qué vas a comer mañana? Entonces no estás sirviendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque mi Dios, mi Elohim, mi Yahweh, provee todo para esos que lo aman. Él provee para las aves, ¿cuánto más va a proveer para ti? Y por eso es que dice aquí en Éxodos, que escuchen, si solo me honran a mí y hacen lo que yo digo, no piensan que yo, el Dios de... ¿Ustedes quién piensan que hace crecer la cosecha? Él dice, yo me encargo de eso, no hagan excusas, solo hagan su parte y yo hago la mía. Levítico 23:8 dice esto. Durante 7 días presentarás a Yahweh ofrendas por fuego, y en el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Básicamente, él está diciendo que esto es un gran momento para reunirse. Esto es una convocación santa. Es una reunión de los santos juntos. A lo mejor tú estás en un lugar que no te puedes reunir con los santos. A lo mejor vives en un lugar donde nadie cree ni guarda el Sabbat. Pero ¿sabes qué? Entonces tu familia es una convocación santa. A lo mejor tú estás en una situación donde no te puedes reunir los sábados. Tu congregación se tiene que reunir en un diferente día de la semana o porque algún límite físico no puedes. Bueno, entonces haces lo mejor para reunirte como una convocación santa en Shabbat. De eso es todo lo que se trata, es hacer lo mejor. Él nos manda a ser santos. Santo
es hacer lo mejor para hacer lo que Él nos dice bajo fe. Eso es lo que nos limpia y nos hace santos. Él espera que caigamos. Por eso dice en Romanos 8, número 1, que ahora ya no hay condenación para los que están en Yeshua. Ahora puedes andar, hacer lo mejor que puedes, pero cuando caigas, no va a haber condenación. Pero antes de que Yeshua murió, no importaba si hiciste lo mejor que pudiste. Si quebrabas la ley, eras condenado. Isaías 58:13 dice esto. Y lo alineé y lo coloreé porque es importante. Si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso de Yahweh, y si lo honras, no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallarás tu deleite en mí. Entonces hallarás tu deleite en el Señor. ¿Escuchan lo que está diciendo? Entonces hallarás tu deleite en el Señor. Entonces, si no te levantas todas las mañanas y no tienes gozo de Yahweh llenando tu corazón, entonces te voy a sugerir a ti que tu tubería está tupida. Porque la verdad solo puede hacer una cosa, y eso es hacerte libre. El poder de Dios solo trabaja bajo dos cosas, bajo verdad y humildad. Entonces, si tu tubería está tupida con las tradiciones y doctrinas de hombres o cualquier otra cosa, entonces el gozo del Señor no puede entrar. Las bendiciones no fluyen cuando estamos en desobediencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo esa escritura? Esa escritura nos está diciendo que si tomamos el Sabbat y lo llamamos un deleite, no podemos hacer cualquier cosa que queramos. Esto no es un día para ser egoístas, para hacer lo que queramos hacer. Este es un día para separar, para pasarlo con Él y amar nuestras familias. Porque no hay ley más grande que amar a tu vecino como te amas a ti mismo. Y el vecino empieza en la casa. No puedes ni preparar trabajo porque Él conoce nuestros corazones. Volviendo a Números 15:32 dice: mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, se halló a un hombre recogiendo leña en el día de reposo. Entonces, la razón por qué traigo esta escritura a resaltar es porque somos tan buenos como israelitas americanos, lo que yo digo a mis israelitas americanos, que hacemos exactamente como ellos hicieron. En Shabbat nos empezamos a aburrir porque ya sabes, leímos la Biblia por muchas horas y empezamos a preparar para trabajar. Yahweh dice: no, este es mi día. Ustedes trabajan todo el tiempo, están adictos al trabajo. No pueden sentarse en mi presencia y quedarse quietos. Él nos quiere entrenar a quedarnos quietos delante del Señor. ¿Alguien piensa que hay algo malo con esto? Yo le voy a sugerir a ustedes que los padres necesitan más tiempo con sus hijos. Esposos necesitan más tiempo con sus esposas. Déjenme, yo lo digo en reversa. Esposas necesitan más tiempo con sus esposos. Si solo hicieses lo que la Biblia te dice, te bendecería de arriba abajo. La próxima pantalla: no comprar en el Sabbat. La gente haciendo una promesa delante de Yahweh dice en Nehemías 10:31: en cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. Tengo muchas preguntas en esto. Jim, ¿en Shabbat puedo salir a comer? ¿Puedo comprar cosas? Bueno, es muy claro en la escritura, para mí por lo menos, que su pueblo haciendo una promesa delante de él diciendo: no compraremos cosas de esos los cuales no celebran el Sabbat. Bueno, pero Jim, están trabajando de todas maneras. Están trabajando en el Burger King, no importa si voy por el drive-thru o no. Bueno, no ese es un punto debatible, van a estar trabajando de todas maneras. Bueno, esta es la pregunta. ¿Tú estás siendo parte de la solución o estás siendo parte del problema? Si todos hicieran lo que tú haces, que es comprar cosas en Sabbat y romper el Sabbat según el mandamiento, entonces siempre continuamente es profanado. Pero si todos paran de comprar, adivine qué, cerrarían todo. Y yo sugiero que todos nosotros seamos parte de la solución y no parte del problema. Cada uno de nosotros nos vamos a parar delante de Él un día y vamos a dar cuenta por lo que nosotros hicimos. Y no podemos decir: bueno, todo el mundo lo estaba haciendo así y no vi ningún problema con eso. Él sabe lo que hacemos en público y Él sabe lo que hacemos en secreto. El punto de todo es esto: no estamos supuestos a hacer lo que hacemos los otros 6 días de la semana. No estamos supuestos a trabajar. No podemos hacer a otra gente trabajar comprándole a ellos o haciéndolos que nos sirvan. Esto no es un día para hacer lo que queremos hacer, pero es un día para que nos deleitemos en el Señor y en nuestras familias. Son las 2 primeras cosas en su lista. Es un día para descansar de la vida y para volver a recargar nuestras baterías conectándonos a su palabra. Tú sabes, toda y cada vez que tú pasas tiempo con el Padre, tú sabes, esto es un concepto increíble. Él pasa tiempo contigo.
Toda y cada vez que tú decides sentarse en sus piernas, Él te sostiene. Toda y cada vez que profundizas en su palabra, Él se revela hacia ti. ¿Cómo tú crees que Él se siente cuando pasas 6 días de la semana y tú decides parar todo y honorar a tu esposa, honorar a tus hijos, honorarlo a Él, pasar tiempo con Él? Y tú decides hacerlo difícil en nuestra sociedad americana, lo cual es no salir a comer, no salir a comprar cosas, no salir a causarle trabajo a otras personas, y haces tu parte para darle vuelta a esta creación. ¿Cómo tú crees que Él se siente cuando tú vas a ese alcance, todo en el nombre de honorarlo a Él? Tú ves, nunca dice que el camino es ancho y fácil. Dice que es angosto y difícil. Y ahora mismo no veo más nada que gente en círculos religiosos cristianos cogiendo la salida fácil. Estoy sugiriendo que es tiempo de que hagamos las cosas difíciles, porque las cosas difíciles vienen. Y hasta que nos preparemos, no vamos a estar listos para las cosas que vienen adelante. Y la última pregunta que siempre es traída es: Jim, ¿cómo sé que el séptimo día es sábado? ¿Cómo puedo saber que no es lunes o miércoles o viernes? Bueno, simplemente por esto, porque el calendario juliano fue instituido alrededor del año 45 AD. Entonces, 10 o 15 años después que Yeshua murió, el calendario juliano fue instituido. Y 1500 años después, el calendario gregoriano fue instituido. Entonces, tenemos los calendarios que van atrás hasta los tiempos de Yeshua, ciertamente el tiempo de sus discípulos. Y sabemos que el Shabbat era en el séptimo día, cuando sus discípulos lo guardaban, y lo único que hacían era contar hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. Nunca hubo debate en qué día el Shabbat era. Siempre fue en el séptimo día. Tanto es que la evidencia más grande que el Shabbat de hoy en día es el sábado, es el hecho que cada grupo judío en el mundo que cree en el Shabbat del séptimo día, cree que es en el sábado. No hay debate, no hay grupos que lo estén guardando el lunes que creen en el Shabbat del séptimo día. Entonces, si crees que lo cuentas como la Biblia dice, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siempre cae en Shabbat. Los días cambian, pero solo en cómo los llamas. Puede ser el 16 de Nisan o el 14 de Tamuz, o sea, lo que sea, pero los días nunca cambian. Es muy simple. Y fue y todavía es una de las leyes más santas en todo el judaísmo. Tú creerías que lo tienen correcto y tienes toda la razón. Entonces podemos descansar seguros de que matemáticamente el sábado es el séptimo día. Casos especiales. Me traen estas preguntas todo el tiempo y aquí terminamos. ¿Qué tal si soy un doctor y tengo que trabajar? Si tengo que trabajar o pierdo mi trabajo. ¿Qué hago entonces? Bueno, esto es lo que yo le digo a la gente, y estos son todos casos especiales. Primero que todo, tenemos que entender que esto no es un tema de salvación, ¿ok? Tú no pierdes tu salvación si quiebras el Sabbat, pero vas a ser responsable por él en el día del juicio. Hay 2 tipos de justicia. La justicia de Yeshua, que nos cubre con su sangre y nos deja entrar al Nuevo Jerusalén. Ese es como su tiquete para entrar. Y después está la justicia, tu justicia, de las cosas que tú hiciste en esta tierra. El libro de las obras que es abierto. Esta es una de esas obras de las cuales vamos a ser juzgados. A mí me hacen esta pregunta todo el tiempo, pero Jim, ¿qué hago? Escuchen, yo no soy Yeshua, yo no te puedo decir qué tienes que hacer. Lo único que te puedo decir es lo que la Escritura dice, y que hay esta maravillosa entidad llamada el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que fue mandado para instruirnos y enseñarnos cómo hacer las cosas. Es una relación, señoras y señores, no es un listado. Eso es lo que hicieron los fariseos. Entonces lo que yo le digo a la gente es esto: si te toca trabajar, eres un doctor, te llaman a trabajar, te toca trabajar porque no puedes conseguir otro trabajo, entonces regala el dinero. Dáselo a una caridad. Dalo como una cosa más allá de lo que por lo general das en tu asamblea local. Dáselo a alguien que lo necesite. No lo dejes para ti mismo si tú puedes. Esa es la mejor respuesta que te puedo dar sobre ese tema. El Sabbat fue hecho para el hombre, Yeshua dice. No para el judío, era hecho para toda la humanidad desde el paraíso. Fue escrito en piedra en la montaña Sinaí y fue comandado que se guardara para siempre. Era una señal para siempre entre Yahweh y su pueblo. Yeshua guardaba el Sabbat igual que todos sus discípulos. Vamos a ser comandados en guardarlo cuando Él vuelva. Los primeros gentiles padres de la iglesia que odiaban a los judíos pararon de guardar el Sabbat en el sábado y empezaron a guardarlo el domingo,
por su antisemitismo. La Iglesia Romana Católica admite haber hecho el cambio y no hay ningún lugar en las Escrituras donde profetiza tal cambio tan grande de lo que Dios llama eterno, y ni siquiera un debate en el Nuevo Testamento o otras Escrituras. Hemos llegado en realidad al final de esta enseñanza, y espero esta enseñanza te haya ayudado a entender la parte más significante de la conexión entre Génesis y Apocalipsis 22. Es este hilo del Sabbat del séptimo día, o lo que él llama la marca de su pueblo. Tú sabes, una de las cosas que nosotros hacemos, y lo llevamos haciendo por varios años aquí en mi familia, al anochecer del viernes, el Sabbat empieza cuando cae el sol el viernes hasta cuando cae el sol el sábado. Tú haz lo mejor que tú puedas. Y para darte un par de ideas, una de las cosas que mi familia hace para separarlo, sacamos la vajilla fina, sacamos el mantel rojo y lo ponemos en la mesa de cenar, sacamos copa de vino, hasta para las pequeñitas. Tengo 5 niñas pequeñas y todas tienen su copita de vino. La mayor hace panchalá, tenemos una comunión, leemos las escrituras, prendemos las velas, les enseño lo que las velas representan y cómo la luz es transferida a nosotros y cómo ahora nosotros somos la luz del mundo. Hay tanto que le puedes enseñar solo con las velas y la luz y las escrituras y la comida que está siendo preparada. Oro sobre mi esposa, oro sobre mis hijas, ellas oran las unas por las otras. Y no puedo creer que me he perdido de esto toda mi vida. No puedo creer que la gente llame esto atadura. Ha revolucionado mi familia. Y si tú no celebras el Sabbat, pruébalo. Por un mes. Cambiará tu vida, te lo prometo. ¿Es fácil? No. Todos estamos condicionados a hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Pero a cómo te vas acostumbrando a hacerlo, mis hijas los martes siempre me están preguntando, los lunes, los martes, papi, ¿cuándo es sábado? ¿Cuándo es Sabbat? Y para el viernes están cantando canciones sobre el Sabbat. No ven la hora. ¿Por qué? Porque es tiempo con papi. Saben que me van a tener a mí. Mi esposa sabe que ella me va a tener a mí. Después del sábado paso tiempo enseñándolas. Padres deben de estar enseñando a sus hijos. Este es el día de separar para eso. Este es mi tiempo personal que tenemos con el Señor. Vamos a un parque, nos reunimos con otras personas, los invitamos a cenar. Solo estoy tirando ideas. El punto de todo es sepáralo para su gloria. Sí, todos los días lo puedes adorar, todos los días lo puedes glorificar, pero hay un día a la semana donde Él dice que es para Él y es separado para nada más que para Él mismo. Y ese es el Sabbat, Shabbat del séptimo día. Gracias por acompañarnos aquí en Passion for Truth Ministry. Soy Jim Staley. Que Dios te bendiga, te guarde y que el rostro de Yahweh brille sobre ti.